¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Mastuso. Como siempre, ya saben, es un espacio hecho para y por los aficionados de Pachuca. Estamos muy contentos el día de hoy en otro episodio más de tener pues nada más y nada menos que a un personaje que ha sido importantísimo no solo para las Tuzas, sino también para el desarrollo del fútbol femenil en México y que tiene pues ya un largo historial en el club. Entonces, pues bienvenido seas, profe. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido, Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches y bueno, pues aquí estamos muy agradecidos por la gran importancia que nos dan, la gran importancia que le están dando al fútbol femenil, ya que va en un ascenso, en un crecimiento, la verdad que increíble. Entonces, pues nosotros agradecidos con ustedes porque aparte de trabajar nosotros el día al día, tenemos un lugar tan grande con la gente por el trabajo de ustedes, por la invitación, por lo que acentúan de lo que es hoy el fútbol femenino, ¿no? Entonces, la verdad que, primeramente, pues gracias a ustedes por darnos esa gran oportunidad, que la gente siga viendo el fútbol femenil y pues qué grato ver que esto va creciendo. Sí, pues es parte importante, ¿no?, de todo lo que se sigue haciendo, porque además se han hecho las cosas bien, no es hacer por hacer. Digo, ya lo iremos desglosando más adelante, porque mucho, ¿no?, de este éxito que ha tenido la liga, pues viene de instituciones que se toman las cosas en serio, como ha sido Pachuca, como viene siendo Cruz Azul recientemente, por supuesto Chivas, Tigres, Rayadas, América, en fin, digo, ya lo iremos platicando, pero bueno, primero que nada, pues muchas felicidades por eso, ¿no?, que no es sencillo, me imagino, en el día a día. Pues sí, a fin de cuentas yo creo que todo lo que uno hace en la vida es aprendizaje, es aprender. Estamos muy enfocados hace años en el fútbol varonil, es mi primera experiencia en el fútbol femenil y sí es algo distinto, es algo diferente, pero es algo muy interesante porque te vas dando cuenta que no teniendo una estructura tan grande el fútbol femenil en México, se han hecho cosas muy importantes a nivel instituciones, a nivel clubes, a nivel selección mayor, a nivel selección sub-17, llegando a una final en un mundial. Y conforme va pasando el tiempo, la verdad que es muy grato ver niñas o señoritas de tan escasa edad, 17, 18 años, jugando mundiales ya, jugando a un nivel internacional, a un nivel mundial. Hijo, la verdad que yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a recalcar, mi admiración por la mujer, por lo que hace, por lo que se compromete, por lo profesional que es, por lo responsable que es, no teniendo tantas bases como el fútbol varonil. No estoy diciendo que el varonil no sea bueno, claro que sí, pero sí es admirar lo que hace la mujer, no teniendo una estructura de tantas bases que ha tenido tantos años el fútbol varonil. Llega el crecimiento del fútbol femenil en todo nivel, nivel social, nivel deportivo, nivel personal, nivel institucional, nivel de selección nacional, jugando ya mundiales, jugando en países, jugadoras mexicanas que juegan en el extranjero, extranjeras que vienen a nuestro fútbol, por algo vienen, se está dando cuenta que nuestro fútbol es la verdad, es profesional en toda la extensión de la palabra. Y la verdad también agradecer a todas las instituciones porque les dan la seriedad, como comentas, de saber que podemos meter cosas interesantes en el fútbol femenil y el crecimiento ahí va, ¿no? Se va viendo, entonces la verdad que muy agradecido con toda la gente. Sí, profe, pues muchísimas gracias por permitirnos este espacio y pues antes que nada, platiquemos un poquito de usted, cuéntenos un poquito cómo es que le gusta que le digan, cómo nos referimos a usted en este episodio. No, yo no tengo ningún problema, por momentos me dicen Rambo el apodo, pero por momentos profe, por momentos mister, pero no tengo ningún problema, de la manera que me quieran llamar, es fútbol, y en el fútbol hay que aceptar todo, ¿no? La verdad, entonces es fútbol y sí, claro, por supuesto, entonces no tengo problema, como sea, bienvenido, al contrario, agradecido, porque aún nos reconocen de diferente manera. Claro, sí. Cuéntenos un poquito, profe, de dónde viene este tema del apodo, por qué la parte de Rambo, cómo nace, porque muchas veces empiezan como bromas de vestidor y se quedan, ¿no?, para siempre. Sí, yo creo que eso pasó hace muchos años. Yo tendría una edad de 19 años cuando yo en aquellos tiempos jugaba fútbol profesional y yo llego a jugar a Querétaro y el dueño de ese equipo, la verdad ahí fue donde nace ese apodo, ¿no? Yo estaba muy jovencito, yo la verdad no fui muy de mucha calidad de juego, sinceramente, hay que reconocer. Era, pues sí, guerrero, luchón, metedor, correlón. Y pues yo creo que dentro de lo que yo me sostenía para jugar fútbol, pues eran las ganas. Y yo creo que ahí es donde nace. Yo creo que era yo un jugador que me gustaba entregarme, que a lo mejor me barría demasiado, que a lo mejor tiraba patadas demasiadas.
Y yo creo que ahí fue donde nació, es lo que yo creo, ¿no? Y ahí es donde nace ese de apodo de Rambo, ahí es donde nace este apodo que ya hasta el día de hoy sigue surgiendo, ¿no? Pero es gracias al señor Emiliano Maxice, creo que se llama, o se llamaba, y ahí es donde nace, en Querétaro. Y se quedó. Y se quedó. Bueno, y conociendo un poquito más de usted, pues fuera de cancha, fuera de entrenador, ¿algún hobby que tenga, algo que le guste hacer fuera de las canchas? Pues yo creo que hobby como tal, pues me gusta hacer ejercicio en cuestión personal. Y fuera ya de mi trabajo, fuera de la labor, pues por ejemplo ver a mis hijos que les gusta jugar fútbol, que les gusta jugar pádel, que les gusta tener más mascotas en casa. Y pues de ahí yo creo que es el mayor hobby que yo puedo tener, ¿no? Disfrutar a mi familia. Por el momento subimos a mis dos hijos chiquitos, Valeria y Matías, en aprender a montar a caballo. Mi hijo el mayor, pues bueno, él ya es una persona ya realizada. Me encanta cómo es, porque pues, él ya, su perspectiva es otra. Me gusta el crecimiento que hace. Le gusta él jugar pádel, le gusta jugar fútbol, le gusta. Entonces, pues sí, mi hobby es ese. Estar dentro del entorno de mi familia, ¿no? Sí. Claro. Muy bien, y bueno, platicando un poquito del pasado, un poquito de dónde surgió esto, ¿hubo alguna persona a la que usted admirara o por qué fue que decidió ser DT? ¿De dónde salió como ese proyecto? Sí, yo cuando en aquellos tiempos, como le llamamos por ahí vulgarmente la vieja guardia, no había en realidad tanto aprendizaje de metodológicamente del fútbol. Yo creo que éramos más ganas, era más voluntad, era más entrega, era más pasión de abocarte a hacer el fútbol. Y en realidad el aprendizaje casi no se daba, entonces el grito era de este y aquel y para las fuertes. Entonces me tocó vivir una experiencia a mis 17 años donde a mí tuve un técnico que pues era su manera de trabajar. Entonces yo sentía que no era como esa manera de poder enseñar, de poder ser un líder para poder aprender a los jugadores o a las jugadoras hoy en día. Y después de ahí enseguida yo me encuentro con una persona que lo admiro desde el día que lo conocí. Yo creo que es el mayor aprendizaje que yo he tenido. Don Roberto Matosas, padre, aprendí mucho de él. Una persona que te ayudaba a comprometerte con tu profesión y contigo mismo. ¿En qué sentidos? En los estados emocionales, que yo creo que es una punta de lanza primaria para poder triunfar en la vida, no nomás en el fútbol o en el deporte, en la vida diaria. Entonces él era una persona demasiado influenciable a nivel emocional, ¿sí? Él estudió neurolingüística y él por ahí se metía para nosotros los jugadores en aquel momento, y él se acercaba a ti, pero no como llamémosle regaño, no como una corrección, sino como una motivación. Él, te voy a dar un ejemplo, se acercaba, te palmeaba y te decía, ¿y cuántas veces se va a equivocar ahora? Y lo primero que uno responde que es, ninguna. Y él decía, no, es que eso no es cierto, no es mentira. Te vas a equivocar muchas veces, pero si tú intentas y te equivocas, yo te aplaudo. Entonces, empiezas a entender hacia dónde iba él, ¿me explico? Entonces te daba una confianza total de que tú sabes que ibas a cometer un error, pero en lugar de un regaño venía una motivación de que tú lo volteabas a ver y te aplaudía, te motivaba, te hacía sacar la mejor versión tuya en la cuestión emocional. Y si emocionalmente estás bien, yo creo que puedes trabajar y hacer pues, lo que tú quieras en la vida realmente. Entonces yo creo que la admiración que tuve y el camino que yo empecé a hacer esto de ser técnico fue don Roberto Matosas. Entonces podemos decir que el profe Rambo en el vestidor es más emocional que a lo mejor reactivo, o cómo es un día a día en el vestidor, hablando desde la dirección técnica, porque habrá días donde seguramente todo sale muy bien, habrá días donde todo seguramente sale muy mal. ¿Cómo se manejan esas emociones en un vestidor con la responsabilidad que lleva también la autoridad, ¿no? De llevar el puesto de ser entrenador? Claro que llevamos una cuestión de metodología hoy del fútbol, mucha apreciación táctica, demasiado. Hoy se vive así el fútbol.
Eso no lo quitamos de encima. Pero sí, dicen los libros, se dice por ahí que primero alabo, después corrijo. Ok. Entonces, si tú te vas por ese lado, nosotros sabemos como formadores, como entrenadores, como técnicos, que tenemos gente que es ser humano y que se va a equivocar. ¿Sí? Si en cualquier, como lo acabas de decir, vayas ganando, vayas perdiendo, pierdas, ganes o empates. Va a haber correcciones, va a haber errores, va a haber... Pero yo creo que entre más compromiso tú hagas hacia la jugadora, que hoy estamos en femenil, de decirle que, ok, está bien, pensó de esta manera, ejecutó de esta manera, ¿cómo corregimos de esta? Pero ¿qué es lo que te admiro? Que te animes a intentar hacer cosas. Que no dudes de la capacidad que tienes para tomar una decisión, aunque te equivoques. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar. Pero si tú refuerzas ese estado emocional de darte seguridad a ti misma, tal vez falles 2 veces, pero vas a aceptar 10, 15. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo creo que intentamos canalizar ese sentido de que hay seguridad en ligas, que seamos competitivas, que donde juegues, a fin de cuentas es una cancha de fútbol, las mismas medidas, 11 contra 11, el mismo balón. Entonces no tendrás por qué modificar, no digo tácticamente, no tendrás que modificar tu estado emocional de que, vamos contra ese equipo y no, no. ¿Por qué? ¿Y por qué en casa? Estamos en casa de local, ahora sí vamos. ¿Qué es lo que cambia? Y es responsabilidad de nosotros, no es de ellas, es responsabilidad de nosotros. ¿Por qué cambiar o por qué modificar? Tu estado emocional no lo hablo tácticamente. Tu estado emocional, donde si yo en casa te enfrento de una manera, ¿por qué no lo hago cuando no estoy en casa? Y yo lo aprendí mucho viendo fútbol europeo. Si te das cuenta, el fútbol europeo en Champions, en Inglaterra, en España, en Italia, en Holanda, si tú no ves los equipos que están, quién arriba, quién abajo, quién primero, quién después, tú no sabes quién es local. Tú no te das cuenta quién está jugando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué no aprender de esa cultura, porque es cultural también, del poder mostrarle a nuestras jugadoras que podemos enfrentarnos a quien sea, donde sea, como sea? Y yo respeto mucho, pero yo creo que corre por un estado emocional, por algo donde se asegura de poder enfrentar algo que si yo lo hago en mi cancha o en mi estadio, yo lo puedo hacer en cualquier estadio, porque no cambia. Vuelvo a repetir, la cancha es la misma, el balón es el mismo, son 11 contra 11. Entonces, ¿por qué modificarles el estado emocional a tus jugadoras? ¿Por qué? No hay manera. Tácticamente puedes modificar, pero las ganas de ir a buscar un resultado, no lo puedes modificar, mi forma de pensar. No lo puedes modificar. Yo tengo que ir a buscar el resultado. No vengo a no perder. No, yo vengo a buscar un resultado. ¿Cómo me podré ir? Ya lo veremos. Claro, eso ya se mueve de manera diferente, pero como mentalidad creo que esta parte de las ganas no siendo negociables es algo que se ve, ¿no? Además en el equipo y que se ha visto, ¿no? Lo hemos platicado en incontables ocasiones en conferencia y creo que en ese sentido, si algo le gusta a la gente de estas tuzas es esa parte, ¿no? La actitud, la garra y que tienen mucho, ¿no? En esta parte de entrega, creo que es la palabra que las podría resumir muy bien. Sí, yo creo que a fin de cuentas, al final de la vida de uno, lo último que puedes perder es la pasión y tu voluntad. Yo creo que eso no se puede perder jamás. Vayas como vayas. Estés acertando, estés fallando. No lo puedes modificar porque a fin de cuentas, en un momento podrás cambiar la historia de algo. Siempre, siempre. Uno nunca sabe, te vas a enfrentar a algo desconocido, sí, pero yo tengo que tener mi seguridad que yo tengo que ser competitiva. Y yo creo que en nuestro plantel hemos reforzado eso. Han cambiado muchas cosas para bien y sobre todo en eso, en saber que somos capaces de competir. Sí, somos capaces de poder enfrentar a quien sea, donde sea. No estoy diciendo, vamos a ganarles a todas, no. Pero a nivel competitividad, a nivel exigencia entre nosotras, no puedes cambiar, no puedes modificar, no debes, ¿no? Claro. Preguntaba yo, profe, ¿cómo es en el vestidor? Bueno, me comenta esta parte pues emocional, ¿no? Y esto que hemos platicado. Pero en casa, ¿cómo cambia el profe de entrenador al profe en su versión papá y en su versión familiar? ¿O qué tan similar es? Puede ser algo similar, pero uno como que cambia un poco en casa por el hecho de, tal vez puede ser la tanta confianza de ver a tus hijos y ver a tu familia. Uno tal vez, a mí me pasa, soy sincero, me pasa
que tal vez yo me vuelvo más exigente con mis hijos. Ok. Mucho más, mucho más. Tal vez puede ser por la confianza, porque sé que son mis hijos. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y sí soy exigente. También soy bonachón, porque pues, sí lo soy. Ya el margen de error, pues lo dejas como sucede en la cancha con las jugadoras, ¿no? Entonces, pues dejas que el margen de error, pues corra. Va a haber momentos en los que, pero a veces uno peca como que las cosas tienen que salir siempre bien, ¿no? Y bueno, hay modificaciones, pero yo creo que es por eso, por la confianza que, pues es tu familia, convives con ellos. Claro. Pero a fin de cuentas, intentar llevar lo que uno es en cancha, pues lo haces con tu familia, porque a fin de cuentas es un patrón que llevas, es un patrón con el que vives. Entonces, pues es algo similar, la verdad. Sí, porque me imagino, ¿no? Que dejar ese estrés o ese personaje al final que se convierte en el entrenador, dejarlo, ¿no? En la oficina, dejarlo en la cancha, no siempre debe ser fácil. ¿O cómo lo viven? Sí, yo he aprendido. Lógico, los años y los partidos y las temporadas y todo, yo he aprendido a poder vivir con algo que tendré que aceptar que así es dentro del fútbol, así es dentro del deporte profesional. Críticas constructivas, críticas no constructivas, opiniones, de todo hay. Y sí, lo que yo mostré en mi familia fue que cuando yo inicié esta carrera, que no se angustiaran, que no fuera algo, porque un día me la van a rayar y me van a decir, claro, salte, y ve y corre y sal fuera. ¿Qué me pasó? Ya me pasó esa experiencia fuerte en la Liga de Ascenso, cuando nos tocó dirigir en Minas Zacatecas. Era, híjole, dura la cosa, no nos iba muy bien, y eran gritos en la tribuna de los que todo el mundo sabemos y que te quieren correr y salte y no vuelvas más, pero no podía yo llevarme eso a mi casa. Más bien yo, como que he intentado decirle a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a todos, que sepan que tenemos que saber convivir con eso. A fin de cuentas, la gente que va al estadio, la gente que presencia ese deporte, ese espectáculo para algunos, para nosotros es nuestro trabajo, tenemos que saber entender que si compran un boleto tienen derecho a gritarte lo que ellos quieren. O algunos te van a faltar respeto, y bueno, pues es parte de esto. Si no tuviera la pimienta y la sal del fútbol, claro, es algo que debe ser, ¿me explico? Entonces, sí intento que mi familia no se involucre o que no les afecte cuando tal vez un momento llegue a ser malo. Claro. No es fácil, no es fácil. Son mis hijos, mi esposa, te quieren, te aman y les duele que te vaya mal o que escuchen, no, ya te dijeron eso y se enojan. No se enojen. No, y así es esto, no nos podemos enojar. ¿Sí me entiendes? No me puedo frustrar. Tienen derecho a criticarnos, tienen derecho a dar su opinión. Hoy en día, más que las redes sociales están más vivas que nunca, tienen el derecho de escribir y de decir, y es parte de esto, es parte de la vida. Entonces, pues sí, intento que lo que sucede en cancha, en trabajo, que se quede ahí y no llevar a mi casa lo que yo arrastro de allá para acá y tener una estabilidad en mi hogar, en mi casa, de tranquilidad, de saber que estamos dispuestos para bueno, regular y malo. Eso hay que saberlo entender, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar hacer eso, la verdad. Bueno, y que después de tantos años, pues creo que ya es una dinámica que se ha llevado en su casa y que ya se maneja muy bien. Sí, la verdad, realmente tienes razón. Ya, es más, hasta me gusta porque mi hijo, el mayor, Osmar, Valeria, que le encanta el fútbol, no lo juega, pero le encanta. Matías es más chiquito, que es el que ahí anda jugando, son autocríticos conmigo y me gusta. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo veo de una manera o yo me quedo con una imagen dentro del juego y a veces llego a casa y la primera que me dice, por ejemplo, mi hija Valeria, jugaste mal. O sea, sí existe esa conversación, sí, claro, a la hora de la cena, en la cuna de papá, esto estuvo mal. Otra perspectiva. Ok, y eso está juego interesante. Y claro, jugaste mal y no me digas que jugaste bien. No, pues sí. Y mi hijo, que él jugó profesional, pues lógico, él es un autocrítico con sabiduría, porque pues lo jugó profesional, duró años jugando, y lógico, está empapado más del fútbol profesional, ¿no? Vale, se involucra y se mete, y mi hijo el mayor sí, me dice, hoy pasó esto, hoy pasó aquello, y yo creo que te tardaste en los cambios,
debiste haberlo hecho antes. Pero son críticas buenas porque a fin de cuentas tenemos que saber que 3, 4 cabezas piensan más que una. Claro. 6 ojos ven más que 2, ¿me entiendes? Y me gusta porque ya después cuando lo vuelvo a analizar el juego, porque lo tengo que volver a ver otra vez más, y sí, te das cuenta que, ay, sí es cierto, tiene razón. Todo esto. Es lo que dijo Valeria, sí. Es cierto. Es interesante esa parte, ¿no? Que existe esa retroalimentación, porque yo no me imagino un abogado que llega a su casa a su hija diciéndole, es que no lo defendiste bien o algo así, pero claro, el fútbol no se presta mucho para este tipo de ejercicios, de intercambios de opiniones. Cuando hay partidos de una emoción demasiado alta, por ejemplo, la vez que nos tocó jugar con América en la final allá en México, en el yo creo que es de los partidos que más nos ha tocado sufrir. Sí. Pobres de mis hijos que no querían saber nada y emocionalmente estresa. Pues sí, es normal, es una emoción a fin de cuentas, ¿no? A fin de cuentas estamos involucrados la familia, estamos involucrados todos y pues quieren que gane, quieren que seamos cada vez mejores y sí es así y ay, joder, es duro, pero lo sabemos llevar ahí. Altibajos, buenas, regulares, pero lo hemos sabido llevar, ¿no? Esas emociones tan fuertes de liguillas, de finales, de partidos, aunque no es liga final, sabemos que los partidos fuertes, pues, sabemos que va a ser una emoción fuerte, que va a estar difícil, que va a ser complejo el juego, y nos involucramos todos, y bueno, ya, cuando termina, ya, tranquilidad para todo. Y en cuanto a eso, profe, ¿lleva a su familia a sus juegos? ¿Cómo lo manejan? ¿Les gusta estar con usted en el estadio? A ellos les encanta ir, sí, les encanta ir. De local, yo creo que no fallan a ninguno. Siempre van. De visita cuando estás cerca, cuando es una sede cerca, México, por ejemplo, o Querétaro, así. Oye, queremos, sí, van. Y sí van, claro que van. Sí, van. Les gusta acompañarme. Y pues yo bien agradecido con ellos. La verdad que uno se siente ahí bien respaldado de que, bueno, pase lo que pase, tienes un apoyo bien grande moralmente con tu familia, ¿no? Y eso, la verdad que te ayuda bastante. Sí, claro. Te da bastante. Me acuerdo, profe, que platicábamos después de la final de lo que habían vivido, de que la oportunidad a lo mejor había llegado, no de rebote, pero quizá en un momento no tan esperado, y lo platicamos ahora en conferencia, pues ya son 100 partidos, ¿no? Bueno, poco más de 100 partidos. ¿Cómo ha sido ese proceso desde el primero hasta ahora que estamos llegando al más del centenar? Porque seguramente, más allá de las victorias, las derrotas, los empates, pues yo creo que se convierte en un estilo de vida, ¿no? Sí, yo creo que te llegas a envolver tanto en tu trabajo que, pues al menos a mí tanto me apasiona y tanto me gusta, que te voy a ser bien sincero. Estadísticas personales yo no veo, soy muy sincero. Yo no tengo redes sociales, no soy muy abierto para eso, no soy muy bueno, la verdad no soy muy bueno para redes sociales, no soy muy bueno. Y cuando me avisaron que era el partido 100, pues la verdad ni por aquí me pasó que fuera el 100 y yo dije, híjole, qué rápido se pasa esto, ¿no? Sí. Y bueno, una experiencia muy agradable, una experiencia muy aprovechable, algo que no me imagino que se fuera a dar tan rápido, y sobre todo un aprendizaje, ¿no? Sabemos que sí son 100 partidos, 101, 2, 3 por ahí, y saber que hay un compromiso para uno mismo, ¿no? Sabes que tienes cosas buenas, cosas que mejorar, y bueno, uno como tal intenta mejorar lo que has hecho. Yo creo que todo en la vida es crecimiento y es aprendizaje, entonces yo creo que tomar una gran experiencia de estos 100 partidos, 100 y tantos partidos, saber que cuesta llegar, que cuesta, yo creo que lo más complejo de la vida de una persona es ser constante. Entonces yo creo que si uno intenta ser constante en la vida, yo creo que pues estás más cercano de que te vaya bien, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, para mí es un compromiso mayor, saber que ya pasamos los 100 y que esperemos que sean muchísimos más y seguir haciendo cosas interesantes para nuestra gran institución que es Pachuca, que yo aquí nací, profesionalmente aquí me hice, empecé desde básicas, empecé en varonil y bueno, en sí toda mi carrera profesional ha sido Pachuca y la verdad que quiero entregarle lo mejor que pueda a mi gran institución. Muy bien. Profe, pues justo ahorita que está mencionando eso, hablemos un poquito del inicio. ¿Cómo inició Rambo en el fútbol? ¿Cómo se acercó a este medio futbolístico? En aquellos años pues no había tanto, sí había fuerzas básicas de clubes, pero pues uno en la escuela y en la calle, pues nuestras básicas fueron en la calle, ¿no? Los amigos, el barrio, la escuela,
Y yo empecé a intentar aprender a jugar. Y mi pregunta siempre fue, pues yo iba al estadio muy poco y un día le pregunté a mi mamá, ¿y qué hacen para estar ahí? ¿Cuándo? No, pues mi madre pues, ni cuenta. Entonces te vas envolviendo en el fútbol y te vas dando cuenta que pues, te empieza a gustar demasiado el fútbol, ¿no? Entonces me pasó una experiencia agradable y no agradable, porque me empezó a apasionar demasiado el fútbol. Entonces en la calle y una persona me vio jugar y me invitó a ir a unas fuerzas básicas, por llamarlo así, en Guadalajara, que el Toluca tiene una filial en Guadalajara, y ahí es donde empiezan a hacer la cuestión del fútbol ya para intentar ser profesional. No agradable, pues que dejé la escuela a un lado y me tuve que ir al fútbol. Entonces, pues bueno, sí hice un intercambio, tuve una charla con mi madre, mira, dame chance, vamos a probar tanto tiempo. Si en tanto tiempo no llega a pasar nada, pues listo, no pasa nada, me regresaré y me dedicaré a estudiar, no pasa nada. Mi mamá dio esa oportunidad y salgo yo a los 17 años. Entonces ya estaban por hacer como visorías, como hoy en día se hacen. Entonces de Guadalajara nos mandaron a un grupo de como de 8 jugadores a Toluca. Okay. Entonces Toluca tenía otra filial en México. Entonces iban los de México, los de Guadalajara, más los de Toluca. Que ahí, la verdad, híjole, como me acuerdo de mi gran amigo y hermano Jorge Rodríguez, en paz descanse, iniciamos juntos la carrera, él de ahí de Toluca, y así fue como inició la carrera. Entonces ahí empieza la carrera y pues te empiezas a apasionar, te empiezas a gustar. Entonces, pues entregarle al 100% lo que tanto deseas, que en ese momento en el fútbol, y saber que había hecho algo no tan grato de haber dejado la escuela. Y bueno, pues a trabajar y bueno, yo creo que corrí con mucha fortuna, muchísima fortuna, que desde que salí de mi casa a los 17 años, pues hasta el día de hoy, el fútbol me ha bendecido. Es muy importante el momento, lo hemos platicado con varios jugadores, jugadoras, en el que te das cuenta de que sí te alcanza para ser profesional. ¿Cómo fue ese momento en el que a lo mejor un llamado, una oportunidad, el momento del debut? ¿Cómo es ese momento en el que se da uno cuenta de, ya lo logré? Yo creo, y sin dudar lo digo, yo creo que la disciplina para mí, lo digo en mi persona, fue lo que me dio. Yo no fui un jugador tan técnico, tan bueno, con tanta calidad, pero yo creo que la disciplina, mi formación, mi base de casa, el saber que tenía que dedicarme, si yo había elegido esto, era 100% o nada. 100%. Entonces, yo creo que la disciplina dentro del deporte profesional, para poder llegar ahí, yo creo que tienes un 85% que las cosas se pueden dar. Igual me encontré amigos, compañeros de fútbol, con muchísima calidad, y por cosas del fútbol, cosas de la vida, que a lo mejor no les llenó al 100% la profesión, no se dedicaron al 100% de lo que era el fútbol, y con mucha calidad para jugar al fútbol, y no se dio. Y hubo otros como yo, que no éramos tan buenos, pero que a base de esfuerzo, de disciplina, de ser tesoneros, de ser, por decirlo así, tercos en eso que yo quería, yo creo que eso fue lo que me dio. Hoy en día, yo creo que sigue siendo igual, no cambia, sigue siendo igual. Hoy que yo estoy de este lado como técnico, como entrenador, como formador que me ha tocado en mi carrera, he visto pasar, N de cantidad de jugadores de mucha calidad, pero de mucha calidad, que no alcanzaron a llegar a ser profesionales, que estuvieron cercanos, que jugaron 1 o 2 partidos y se desaparecieron. Y eso, es muy difícil hoy en día, más que antes, de poder ayudar al jugador o a la jugadora, hoy en femenil, que tenemos que entender que el fútbol es el 100% de tu disciplina y de lo que te apasiona el fútbol. Porque si tú dejas tantito, yo creo que no se puede. Y yo te digo, oye, que tengo en Pachuca, yo 16 años tengo en Pachuca. ¿Cuántos jugadores no he visto desde sub-15, desde sub-13, desde sub-17, desde sub-19, sub-20, segundas divisiones, primer equipo, que decíamos, este va a ser la primera opción? Y eso,
Y no es porque vuelvo a lo mismo. Mucha calidad, sí, pero yo creo que poco compromiso personal de cada jugador, que por dejar el 10%, el 1%, de no el 100%, yo creo que quedaron fuera. Y sabiendo que su calidad como jugadores sí pudieron haber jugado en primera división, la verdad, muchos. Afortunadamente es un mal que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Esa fuga de talentos por diferentes razones, quizá económicas, quizá por falta de disciplina, quizá por X o Y situación, pero sí se da demasiado. Bueno, en alguna oportunidad tuvimos por ahí chance de conocer cómo es el proceso de visorías y es impresionante la cantidad de información que tienen de cada chavo. Te estoy hablando, Steph, chicos de 13, 14 años ya tienen proyecciones con matemáticas, computadora y demás inteligencia. Y usted lo debe saber mejor, profesor, de cuánto va a crecer físicamente el chavo, cuál va a ser su velocidad máxima, qué potencial tiene de verdad. O sea, ni en el FIFA te salen esas estadísticas de los chavos. Yo estaba impresionado de ver visorías de la 13, 14, todo lo que te pueden llegar a dar, ¿no? Entonces, creo que hoy el embudo es mucho más complicado por lo mismo, ¿no? Totalmente, sí. Hoy la verdad, hoy en día, si yo tuviera 15 años, yo que ni jugaría. No, estoy nombrando a nivel de calidad de jugadores que hoy en día. Hoy tú ves señoritas o niños de 13, 15 años y cognitivamente para desarrollar el juego, porque no nomás es patear un balón, es pensar. El fútbol es pensar, no es jugarlo, es pensar. Hoy tácticamente tú los ves jugar y te das cuenta que estás viendo jugadores de primera división con 13, 15 años. Así te lo digo, tácticamente los ves. Tú te das cuenta cuando ves un partido de fútbol. Antes, en mis tiempos, era balón allá, los 20 allá. Es una verdad, los 20 allá tras el balón. Hoy no. Hay una estructura completamente distinta a lo que era hace 35, 40 años, una verdad. Entonces, la verdad que hoy sí hay muchas situaciones las que nombras tú. Hoy ya físicamente te miden, cognitivamente tienes que esto porque tienes que pensar. El fútbol es de pensar. Antes, el que es rápido, el que le pega fuerte, es el que juega. El zurdo del lateral izquierdo, ¿no? Hoy no. Sí, hoy no es posible. Hoy tienes que llevar, conjugar en realidad tantas cualidades para poder jugar fútbol que antes pues, no las tomábamos en cuenta. Por eso llega a influir bastante por qué el fútbol europeo es más que el fútbol mexicano. Precisamente por eso, es una verdad. Sí, el fútbol europeo, su margen de error es, por ser exagerado, nulo, cero. Nosotros todavía, acá en México, vemos, es que mira, es rápido y salta y es potente y le pega fuerte al balón. Y todavía nos dejamos guiar por esas aptitudes, cuando en realidad lo primario no lo tiene y nos basamos en otras cosas, ¿me entiendes? Okay. Tuve la fortuna de estar un tiempo en Inglaterra antes de venir acá y fui a España y empezarme a preguntar por qué, cuáles son los porqués el jugador europeo es diferente al mexicano. Yo vi entrenos del fútbol europeo donde metodológicamente, la verdad, en aquel tiempo fue como en el 2000, 2002, donde te das cuenta que estábamos muy lejos, muy lejos, metodológicamente, la manera de trabajar al jugador y de formarlo, de lo que es, ejemplo, Inglaterra, a lo que es México. Muy distinto. Ejemplo, vamos a trabajar la técnica individual. Ok, vamos a trabajarla. Nosotros trabajamos con la mano. ¿Sí? En el 2001, 2002, estoy hablando, allá le empezaron a nombrar básicos o trabajos técnicos donde no era la mano. Era un trabajo técnico que ya iba pegado a un trabajo táctico. Entonces, imagínate tú trabajar una cuestión técnica con una cuestión táctica a como tú vas a jugar y nosotros todavía con la mano, por ejemplo. No me estoy autocriticando, no estoy diciendo que no. Nos falta preparación, nos falta prepararnos a nosotros y los responsables somos nosotros. No son las jugadoras, no son los jugadores, somos nosotros. ¿Sí? Entonces, tienes que saber enseñar al jugador y a la jugadora una lectura de juego, saber tácticamente hacia dónde va el juego, saber si alguien te enfrenta a diferente formación, diferente modelo de juego, saber el perfil del jugador a quien me voy a enfrentar, saber
Sí me explico, son muchas cosas que tienes que ver para poder dar información y poder llevar a cabo un juego profesional. Entonces, Mucha información, mucha investigación, mucho... hay que, claro, hay que enseñar, sí, y que se cómo se perfila y que la técnica, sí es cierto, pero también hay cosas muy interesantes metodológicamente que el jugador o la jugadora de hoy en día tiene que aprender. No nomás es patear fuerte y a ver quién le va más lejos, no, tendré que saber hacia dónde va un pase y hacia dónde yo voy a jugar, hacia dónde yo tendré que hacer rotaciones para poder confundir al rival, hacia dónde yo tengo que manejar el juego para saber si el perfil de la jugadora de la que me voy a enfrentar o jugador, cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad para saber cómo puedo llegar a... ¿Me explico? Entonces, son muchísimas cosas, de verdad que son muchas cosas. Y ahí es donde yo me di cuenta que, sí, lógico, ahora entiendo por qué en Inglaterra se juega a una velocidad impresionante, porque en España se juega con una técnica impresionante, pues te das cuenta los porqués. ¿Me explico? Entonces, y eso, vuelvo a decirlo, los responsables somos nosotros, porque somos los que tenemos a los niños para enseñarles. Somos los que tenemos que tener una metodología de enseñanza profesional en realidad. ¿Sí? Hay trabajos que hacemos todavía y nos falta ser más tácticos hacia donde yo quiero jugar. En Europa sí lo hacen. Europa no es, hoy hago este ejercicio y luego me paso a este y luego sigo ese. No, porque no es una secuencia de acuerdo a lo del inicio del entreno. De jugar, a un estilo de juego, de intensidad. Sí, tenemos que nosotros mejorar, tenemos que aprender, es una verdad. Y culturalmente nos falta a nosotros mexicanos, creo yo, ser más competitivos. Si tú vas a un entrenamiento en la calle, el barrio, o donde tú quieras, y tú ves niños jugar, los niños se divierten, se ríen, y de 10 niños, por ejemplo, dentro de esos 10 hay uno que es competitivo. ¿A qué me refiero? Que no le gusta perder, que no le gusta fallar. ¿Me explico? Y en Europa, de 10 que ves tú, los 10 son competitivos. Entonces, ahí marca mucha diferencia de nosotros a ellos, creo yo. Entonces, culturalmente tenemos que enseñarles también nosotros que tenemos que ser competitivos, tenemos que aprender a competir, que podemos fallar, sí puedo fallar, pero en lugar de que, ejemplo, me ría o no pasa, no, sí pasa. ¿Cómo corrijo? ¿Cómo hice para que el pensamiento para ejecutarlo hice mal? Ya sé por qué. Darte cuenta de los porqués, me explico. Entonces, yo creo que culturalmente también nos falta, es una verdad, nos falta, no todo cotorreo, no todo broma, alegría sí, pero dentro de un entreno, dentro de una formación, dentro de una priorización táctica, tenemos que ser más concentrados, tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser más responsables, porque créemelo, el europeo así es, así son, ellos así son. Sí, completamente. Pues creo que son palabras muy importantes para niños, niñas en especial, igual que el profe es donde le sabe bien ahorita, que creo que quedan en su mente y en su trayectoria de ahora en adelante. Creo que es muy importante que lo mencione y que lo escuchen, más que nada que venga de usted, creo que es sumamente importante para ellos. Y sí, porque también nosotros yo cometí muchos errores y sigo cometiendo, porque tengo que seguir aprendiendo. Pero sí, yo tenía que entender que tenía que aprender. Metodológicamente tenía yo que aprender para poder enseñar, para poder mejorar, para poder sacar la mejor versión hoy a la jugadora, en su momento al jugador. Pero sí, tenemos que saber que el fútbol profesional de alto rendimiento sí es completamente diferente, sí es competitivo, sí es serio, sí es algo a donde lo que yo quiero tengo que trabajar siempre al 100% de mi capacidad, en todo sentido. En todo sentido. Hablando, profe, perdón, de esa parte de sacar la mejor versión de cada jugador, de cada jugadora. Una agüita, profe. Gracias. De sacar esa mejor versión. Manejar un vestidor pues con tantas figuras, con tantas chicas, con tanto talento, con muchas otras que suele contratar Pachuca, que vienen de las universidades, lo decía ayer o antier en la conferencia, que traen otro ritmo. ¿Cómo es esa mezcla? No quisiera llamarle de egos, pero sí esa mezcla de experiencia, de juventud, de calidad. ¿Cómo es? Porque al final, digo, usted lo debe saber mejor, quizá no existe tanto ese choque como lo puede haber en el varonil, lo hemos visto en equipos de talla internacional, pero ¿cómo es manejar un vestidor así en el día a día? Bueno, ¿cómo es manejar? Sabemos que ya en el vestidor, para todas, la exigencia es igual.
de acuerdo a la edad. Yo no puedo exigirle a una jugadora que tiene 10 partidos de titular apenas empezando en primera división, como una que tiene 200 partidos jugando en primera división. No estoy diciendo que yo no le vaya a exigir a la que tiene apenas 10 partidos, pero le voy a exigir de acuerdo a lo que ella está haciendo. Un ejemplo. Yo sé que mi hijo pues es bien trabajador y es bien inteligente y tiene 15 años mi hijo. ¿Sabes qué, hijo? Trabaja y hágase responsable de la casa y manténganos a todos. Porque es trabajador y es inteligente. No, o sea, no nos equivoquemos. Yo no puedo dar una responsabilidad a alguien que no le corresponde. Dentro de su edad y de su capacidad y de su calidad, que está viviendo, sí le voy a dar responsabilidades. Pero yo no le voy a decir que haga algo que la que tiene 200 partidos tiene más responsabilidad en ese sentido. Es buena metáfora. Sí, me explico. O sea, no puede ser igual, ¿sí? Lógico, hay diferencias, las hay. ¿Por qué? Porque imagínate, pues cada cabeza es un mundo, ¿sí? ¿Qué intentamos hacer? Intentamos que todas vayamos al objetivo que nos hemos fijado. Claro que va a ser el día a día, partido a partido, jornada a jornada, liguilla, hasta llegar al punto donde nos fijamos que el objetivo final es ahí. ¿Qué intentamos hacer? Mantener una humildad cuando ganemos, cuando perdamos, cuando empatemos. Tiene que ser lo mismo, no puedes cambiar. No puede ser que hoy gané, jajaja, hoy perdí, cara fea. No. Igual. Mejorar donde tenemos que mejorar. Analizar lo que tenemos que analizar para ir mejorando día a día y partido a partido. Esa es una. La otra, va a haber mucho ruido, va a haber muchas cosas en el camino para llegar al objetivo final. Va a haber, ¿cuál es el ruido? Críticas, decisiones, opiniones. Va a haber muchas cosas, va a haber ruidos. Puede haber ruidos. Pero ese ruido no me puede quitar el enfoque del objetivo final donde yo estoy puesto. Los va a haber. No tengo problema que los haya. Pero dentro de nosotras, ese objetivo no se puede perder. Si yo empiezo a perder ese objetivo y me empiezo vulgarmente a enganchar con lo que me dicen, con lo que yo perdí mi objetivo y no lo puedo perder. Ese objetivo no me lo puede quitar nadie. Aunque ayer haya ganado 3-0 y al día siguiente o a la semana siguiente perdí 2-0. No importa. El objetivo ahí está y no me puedo perder. ¿Cómo poder tener jugadoras campeonas del mundo en su país, de Champions, goleadoras, pichichis, goleadoras en su país, seleccionadas nacionales mexicanas, seleccionadas nacionales colombianas, seleccionadas nacionales nigerianas, seleccionadas nacionales norteamericanas? De Brasil ahora. Ahora Brasil, ¿cómo hacer? Tiene que haber un compromiso y vuelvo a decir, alaba y corrige. O sea, bien esto, pero te exijo. No es, todo bien, no, bien, pero corrijo, ¿sí? Y corregir igual a todas, claro. ¿Sí? No es, tú eres la que se... No, lo he dicho a veces en varias comunidades, es tan importante defender y atacar que no las que defienden son las malas defensas, no. Porque si en una presión alta yo la hago y la ejecuto bien, ese balón no llega hasta atrás, no llega hasta mi línea defensiva. Pero yo ya estoy defendiendo con la delantera. Y cuando una delantera, una lateral X o una táctica fija en tiro de esquina y remata una central y mete el gol, ¿me explico? Entonces es algo que tenemos que entender todas, que nos necesitamos todas para exigirnos, para ser positivas, para saber que va a haber exigencia y que tiene que haber un compromiso al objetivo que nos hicimos desde que empezó la pretemporada. Lógico, tenemos diferentes caracteres, sí las hay, melancólicas, flemáticas. Y luego mujeres. Mira, la mujer tiene algo tan especial, que es un arma muy fuerte y es muy bueno, ¿sí? La mujer tiene mucho más vanidad y más ego que un hombre. Pero esa vanidad y ese ego lo utilizan con base a mejorar. Te voy a poner un ejemplo. En el varonil, como hay una formación de básicas de años, tú le dices a un jugador, te voy a enseñar un video para que el jugador, sí, enséñamelo, pero es un sí, venga, pues enséñamelo. Con la mujer es al revés. Es más,
Yo no le digo, ella me lo pide. Ok. Ella me lo exige. Y dentro de su vanidad, si tú quieres, pero ella quiere aprender. Ella te exige que le enseñes. Así es, ¿eh? Claro. Entonces, ok, ¿cómo manejar ese vestidor? Ok, yo ya entiendo quién es melancólica, quién es flemática, a quién sé qué va a pasar. Yo no puedo pegarle un grito a alguien que tiene un carácter demasiado fuerte, porque en lugar de que yo le ayude, yo sé que si le grito X jugadora que yo conozco, que es de carácter fuerte, le puedo gritar fuerte. Tengo otra jugadora que le tengo que gritar, pero no tiene el mismo carácter tan fuerte como yo, la personalidad de la otra. ¿Qué hago? Ven. La mimo, la palmeo y vuelvo a intentar otra vez más. Yo ahí ya sé cómo motivarla y yo sé ya de qué manera motivarla. Claro, no hay una sola fórmula, es diferente con cada uno. Exactamente, no hay. No hay. Y tendrás que entender que tienes que ser un gran mediador, no nomás en el femenil, en tu vida. No puedes ser tan cuadrado en muchas cosas. En disciplina sí, porque te lo exige. En disciplina sí, pero hay cosas que vas a tener que ser un buen mediador. Si tú eres un buen mediador y sabes conllevar que unas van a hacer una cosa, otras otra, yo creo que estás del otro lado. Definitivamente, eso es lo que creo yo. Tenemos a la goleadora, hay que saber cómo estar con la goleadora. Hay que saber que le voy a exigir a la goleadora. No porque sea goleadora no le exijo, no, te voy a exigir. Pero hay que saber de qué manera exigir. Tendré que hacer entender que si tenemos a la jugadora que más destreza tiene para jugar fútbol, cómo sacarle su mejor versión, cómo agruparla, cómo ayudarle, hay que saber cómo hay que mediar muchas situaciones del juego. ¿Me explico? Eso es lo que tú tienes que aprender y te lo dice. Y no es necesario ni que preguntes. Desde que llegas a la cancha, tú las ves de lejos y te empiezas a dar cuenta porque las conoces. Pues a lo mejor quién viene irritada, quién viene bien contenta, quién viene cansada, quién viene... ¿Me explico? Y yo creo que si tú sabes llevar eso en el vestidor, yo creo que estás del otro lado. Y yo creo que algo muy importante es hacerlas partícipe de lo que tú piensas. ¿Sí? Yo puedo decirles, hoy es rojo, y no me importa porque hoy es rojo. En situaciones sí puede ser así, pero en situaciones no puede ser así. Porque tal vez, si yo digo rojo, ellas me dicen, y puede ser que sea rojo, pero también puede ser naranja. Ejemplo. Vamos a intentar, vamos juntas. Yo te arropo y yo te acompaño. ¿Esa retroalimentación de parte de ellas? Claro que sí. Vamos a hacer esto. Pensamos que puede ser eso. Ok, vamos a hacer algo. Hagamos esto y después vamos a lo que dicen ustedes y vemos qué nos sale mejor. Y ahí vamos. Yo acompaño y yo apoyo y ahí vamos. Eso es lo que intento hacer. Qué interesante, ¿no? De repente tener como tantas cosas a considerar que uno pues a veces ignora, ¿no? Desde afuera. Sí, claro, y todo lo que tuvo que descifrar el profe para llegar con ese equipo, me imagino. Bueno, igual, profe, cuéntenos un poquito, regresándonos un poco, ¿cómo fue que llegó a Pachuca? ¿Cómo fueron sus primeros partidos con las categorías menores? Cuéntenos un poco sobre ese momento de... Bueno, yo vivía en Torreón, yo jugué allá y terminé por trabajar en una escuela que se llama Cecifood. Perdón, no sé si las puedo decir. Bueno, yo ahí empecé en realidad a formar jugadores no profesionales, completamente amateur. Yo ahí tuve la fortuna de tener al Negro Medina, a la Chofis, a López, al Cepillo Peralta, te puedo nombrar al Runi Pedrosa. Híjole, tuve muchos jugadores que ahí fue yo donde empecé a aprender. Y duré un buen tiempo ahí, sinceramente. Era una institución donde era formativa, completamente amateur. Y pues como está en el norte, pues nuestras visorías eran Rayados, era Tigres, era Santos. No pertenecíamos a Santos, nada que ver. Pero el dueño de ese lugar, de esa escuela, él fue en un tiempo dueño del Santos de Torreón de Primera División. Es más, él lleva a Torreón la primera vez que llega Santos a jugar en Primera División, que fue la franquicia de Ángeles de Puebla, la compra y la lleva para allá. Y yo ahí empecé a trabajar. Y de ahí, pues, mi compadre, que la verdad estoy infinitamente bien agradecido con él, porque uno lo que pide como cuando estás jugando o cuando inicias como jugador, lo quieres hacer como entrenador. Él fue el que me invitó y me dio la primera oportunidad de venir a Pachuca, Paco de Anda. Me invitó a trabajar acá.
me hizo la invitación, vine yo, tuve una charla con el profe Andrés Fassi, con Paco, y bueno, se me dio la oportunidad y pues empezar a aprender y empezar a verlo. Imagínate, venir a una gran institución de Pachuca, donde formativamente siempre ha tenido jugadores de muy alta calidad, y yo venía de CECIFUT, de allá de Torreón, y bueno, me involucro, me dan la oportunidad, y ahí es donde empiezo yo, ahí es donde inicio, empecé como auxiliar, después ya me dieron la sub-17, después estuve en la sub-20, y después estuve en la sub-15, después pasé con Caballero, cuando se retira, me invita a hacer su auxiliar, empezamos a trabajar juntos, nos vamos al primer equipo, no nos fue tan bien, me vuelvo a regresar a las básicas una vez más, y ahí empieza el recorrido, llega Diego Alonso, me invitan a trabajar con Diego Alonso de auxiliar, me quedo 6 años en primera división, con Diego, con Palermo, con Paco Ayestarán, a seguir como auxiliar institucional en el primer equipo varonil, y bueno, ahí ya empieza más mi aprendizaje, más mi crecimiento, y después de ahí ya me dan la oportunidad de dirigir en la Liga de Ascenso con Mineros en Zacatecas. El primer torneo, híjole, nos querían matar, mejoramos. El siguiente torneo nos fue muy bien, ya estábamos, yo creo que ya enfilados para jugar ya el ascenso, que era Oaxaca, el de la pandemia. Oaxaca había sido campeón en el torneo anterior y nosotros del segundo torneo, y nos íbamos a enfrentar en la final, y se viene pandemia, termina. ¿Estaba Eric Sánchez en ese Mineros? Y sí, yo a Eric Sánchez yo lo tuve a los 15 años, al chiquito. Yo, en ese tiempo yo tenía la sub-15. A lo mejor son datos que mucha gente no conoce, de repente que coinciden. Sí, yo tenía la sub-15 y hay el primer torneo internacional de sub-15 que se juega en México, en el Azteca. Yo ahí tuve a Eric Sánchez. Sí, tenía 15 años Eric, y lo tuve ahí, nos fue muy bien, fuimos campeones, bla, bla, bla. Después crece, se va a la sub-20, yo ya estaba con Diego Alonso, entre charla y todo, yo me llevé muy bien con Diego, y Eric Sánchez, no, jugadorazo, un chavo de los que te puedo decir, de lo que hablábamos, número 1 que yo he conocido en disciplina, perdón que lo diga, él y Oribe Peralta, punto y aparte. En ese sentido, punto y aparte, la verdad. Y va al primer equipo, lo vuelvo a tener el primer equipo, pasa el tiempo, se lo mandan a Mineros a él primero, yo llego como al año y medio después de que él estaba en Mineros, y algo tan grande que lo voy a decir, perdón, estando en Mineros nosotros, teníamos otro en su posición del chiquito, que se llama Misael, con mucha calidad también, buen jugador, un año más chico que Eric. Y empezó jugando el otro muchacho. Y Eric, trabaje, pero hizo algo que, digo yo, lo he visto muy poco. Lo he visto con 2 jugadores nada más, de esa manera. No jugaba Eric, no decía nada. Aún yo ya lo había tenido acá en Pachuca. Y al siguiente torneo, en la pretemporada, estamos de vacaciones, y de vacaciones nos presentamos tal día a la pretemporada. Y él me dice, no, yo no voy de vacaciones. Hay un torneo de segunda división en Cancún. De segunda división en Cancún. Yo me voy al torneo de segunda división a Cancún. Le dije, ¿cómo crees, Eric? No, sí, yo me voy. Se fue hasta Cancún a jugar un torneo de segunda división. Cuando ya había debutado en primera división, cuando fue al Mundial de Clubes con nosotros, con Diego Alonso, y después que se fue a Mineros. Incluso creo que hace gol en ese Mundial de Clubes, o por ahí tiene. Ahí va. Entonces, imagínate un chamaco de 20 años que jugó un Mundial de Clubes, que ya jugó en Primera División, que ya jugó en Liga de Ascenso, que te diga, yo no me voy de vacaciones, yo me voy a un torneo de Segunda División hasta Cancún, que era un torneo de invitados, por decirlo así. Era un torneo X, que no presentaba bueno, se fue, jugó, regresó. La siguiente semana nos presentamos, yo le dije, agárrate unos días, no, este día aquí estoy se presentó la pretemporada, y lo que es la vida, es lo que digo yo, es lo que es la vida. Hacemos un partido de pretemporada, se lastima Misael, entra Eric, goles con nosotros, goles, y lo regresan a Pachuca. Y lo que es eso, Eric.
Nos contaba, profe, esta parte de Eric Sánchez, ¿no? Que es una historia que quizá mucha gente no tenía en el radar, que no conocía, y por lo que nos cuenta desde este lado formativo, pues seguramente, ¿no? También le tocó participar con muchos otros. Sí, tuvimos también a Chucky en la sub-15, en la sub-17, en la sub-20, primer equipo, a Pizarro, otro que llegó solito de Tampico y hizo visorías, y un super chavazo, también nos tocó su formación, el Guti Gutiérrez nos tocó su formación. Entonces sí, han pasado, nosotros tenemos la gran fortuna de que por nuestras manos, por nuestro momento, nos pasen jugadores de tanta calidad. Herrera, yo lo conocí cuando estaba jugando en Tampico en una segunda división, Herrera. Imagínate, y después pues, te das cuenta del crecimiento y lo que son, ¿no? Y Oribe Peralta, un chamaco de 17 años cuando yo lo conocí, que lo tuve en Torreón, se fracturó tibia, quería dejar de jugar, no nos dejas de jugar. Trabajamos con Oribe, empezó su formación, hizo 500 pruebas por todos lados, fuimos a Chivas, nos mandaron a una tercera división allá para tocar. No nos dieron el visto bueno, llegó a Morelia. Tengo, si no mal recuerdo, Rubén Omar Romano. Lo mandaron a la 20, hacía goles, no pasó nada. Creo, si no mal recuerdo, ahí es cuando creo yo que él juega por primera vez en primera división con Morelia, pero juega un ratitito nada más. Después de ahí regresamos, lo llevamos a Monterrey, empezó a hacer goles en Monterrey, no se pudo culminar en Monterrey, y de Monterrey va a León también por momentos, y de Monterrey se va a Chiapas. Y en Chiapas es donde empieza él a hacerse realidad lo que era Oribe Peralta, ¿no? Mucha gente, pues, es normal. Si yo hago chiles del monte y tú haces chiles verdes, pues sí, yo como te vendo chiles y tomas chiles, ¿no? Así era, la verdad. Yo te llevo un jugador, pues sí, como tú, yo también hago jugadores. Y no nos creían la calidad y la capacidad que tenía Oribe. Pues es normal, parte del fútbol, pero no nos creían. Y pasamos por muchas cosas, muchísimas. ¿Qué le veían ustedes a Oribe Peralta para darle tantas oportunidades? Primero, un jugador que mentalmente fue demasiado fuerte, por todo lo que pasó. Yo lo viví con él, yo viví con él. Yo lo llevaba a los entrenamientos, yo lo recogía, yo viví con él. Y que siempre fue profesional a lo que más quería, que era ser jugador. Tenía una disciplina, era increíble lo que hacía, te lo juro. Era algo... Una vez estaba chiquillo todavía y el cancha donde entrenábamos en Torreón era de tierra. La regábamos para que no hubiera polvo. Se barría, a él no le importaba, no le interesaba. Él no era, es que si no es pasto no juego. No, él, aunque hubiera piedras, llegaba, barría. No, espérate, no corras, no te barras porque vienes de una fractura. Haz cuenta que nunca le había pasado nada. Era alguien demasiado apasionado de lo que más quería. Y yo creo que esa fue la gran fortaleza que él tenía para haber llegado y haber hecho lo que él hizo. Y en Monterrey hacía goles, no se hizo, después se fue a Chiapas, en Chiapas empezó a jugar, se fue a Torreón, en Torreón no estaba porque estaba Bozo, estaba Benítez, en paz descanse, y otra vez va para afuera, volvió a regresar a Torreón, y ahí es cuando en realidad se empieza a hacer quien era Oribe Peralta. Y lo que es el destino, al final casi de su carrera, ¿dónde terminó jugando? Pues en Chivas. Donde lo habían mandado a una tercera división. Pero antes de eso, Chivas juega un torneo en, no sé si en Argentina, no sé dónde él juega, y de Libertadores. Y lo piden prestado a Oribe, Chivas. Y Chivas se lo lleva prestado a Oribe cuando lo habíamos llevado de 19 años a Guadalajara. Y no lo quisieron. Y bueno, el fútbol así es, ¿verdad? A lo mejor en su momento no lo veían así. Después cuando sí, pues mira lo que es el destino, lo que son las cosas. Y se empieza a consolidar y bueno. ¿Cómo vivió usted ese partido en Wembley, en Londres 2012? Verlo ahí, hacer lo que hace. Digo, yo la verdad es que desconocía por completo esta historia. ¿Cómo lo vivió usted ese momento? Pues una satisfacción personal de haber corrido con esa gran fortuna de haber tenido a alguien de esa talla. O sea, algo que te llena de emoción de decir, yo me acuerdo
traía una bolsa, te lo prometo, una bolsa de Soriana, de esas de camisetita de plástico, con los zapatos adentro envueltos así aquí. Así llegaba a entrenar Oribe. No tenía, muy humilde, muy humilde, muy. Él es de un ejido, así se le llama en Torreón, de La Partida. No tanto de mero Torreón, de La Partida, cercano a Torreón. Entonces, cuando te das cuenta de dónde viene Oribe, de lo que vivió cuando fue su infancia, su familia humilde, el padre era músico, la madre ama de casa, muy dura su vida de joven, de chavillo. Y lo ves en Wembley, hace gol, medalla olímpica de oro. Dices, híjole, te das cuenta que pues sí que... Algo hicieron bien en la formación, ¿no? Yo creo que algo pasó, pero yo creo que más fue él. Sinceramente hay que reconocer, él fue muy fuerte de cabeza. Él tuvo unas experiencias muy fuertes que por cuestiones profesionales no las puedo decir, pero pasó momentos muy duros estando ya en primera división. Y mira, supo callar, supo guardar, hasta esperar su mero momento de ser jugador de primera división y de ser seleccionado nacional. Y la verdad que te da una alegría tan grande después del gran esfuerzo que hizo por jugar en primera división y hasta dónde llegó, y es una admiración, ¿no? Y hasta el día de hoy, una humildad, un ser humano increíble. Me tocó ser su padrino de bodas. Conocí a su esposa cuando estaban jovencitos, tenían 20 años, ella y su esposa Moni. Entonces, pues estaban bien jovencitos, ¿no? Y sigue siendo el mismo, es el mismo Oribe Peralta de hace 25 años atrás. No, sí, pues creo que son cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, historias que desconocíamos completamente. Y bueno, uno también aprendes de ellos, no nomás la verdad absoluta la tengo yo. Entonces yo estoy viendo que conoces un jugador que está a tu cargo en su momento y trabaja con una gran humildad para poder triunfar. Híjole, te está enseñando cuál es el camino. Aunque tú seas técnico, aunque tú seas entrenador, aunque tú seas formador, te está diciendo hacia dónde corre la vida, hacia dónde tiene que ir la vida. Y aprendemos de ellos, la verdad. Hoy de ellas aprendemos tantas cosas que dices, híjole, wow. De la mujer, lo vuelvo a repetir, aprendes cosas que a uno ni le interesaban y dices, híjole, es mujer y ve cómo quiere aprender y ve cómo le gusta mejorar y ve lo que te exige y ve, pues me está diciendo que tú, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro, ¿me entiendes? Entonces, híjole, uno pues no dejas de aprender, no dejas de aprender, la verdad. Profe, y hablando un poquito más de esta faceta actual que está pasando usted, cuéntenos un poquito, ¿tiene alguna anécdota como director técnico de la cual recuerde? ¿Alguna que...? Sí, algo gracioso, algo por ahí complicado, algo que haya pasado. Híjole, algo chusco, algo que haya pasado. Híjole, la verdad que yo creo que de momento no me acuerdo de algo tan grande, pero por ejemplo, por momentos se me salen palabras. Hoy me ha pasado con el femenil, con el varonil no, pero con femenil sí. Por ejemplo, tenemos jugadoras, pues sí, mexicoamericanas o americanas, y yo la verdad pues no sé inglés. Y es un vestidor que predomina el inglés, ¿no? Sí. Casi sí, entonces, pues cuando vas a dar una indicación, pues sí tienes que respaldarte de alguien que habla inglés y español para poder dar una indicación, ¿no? Y aventamos cosas, o yo más bien que nadie, obviamente chuscas pues sí, no sé hablar inglés, pues tiene una palabra que lleva un significado a lo que le quiero decir. Okay. ¿Sí me explico? Porque no hay inglés. Entonces, a veces hacen una buena jugada y pues sí, se me sale, soy sincero, me sale espontáneo, very good, ejemplo. Y pues no hay otra, para que entonces voy y le grito y las jugadoras se ríen, porque pues sí, saben que no sé inglés, que yo sé que very good es algo bueno, pues very good, y ya está listo. Y sí me salen cosas chuscas, sí las hay. A veces hacemos así cosas, ruidillos ahí en la banca que se me quedan viendo como diciendo, híjole, pero sí intento cuando en los partidos no reflejar un gesto físico de enojo, de estrés, no, al contrario.
como de que sepan que estamos haciendo algo que nos gusta, que es jugar fútbol. Que siempre estemos contentos de jugar fútbol. Y se nos salen cosas así que pues se les da risa, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no seamos serios, somos muy serios, somos muy comprometidos, pero me refiero que sí llegan a pasar cosas chuscas, sí pasan. Sobre todo en entrenamientos, es cuando más suceden, como la que te acabo de decir, que le tiro una palabra en inglés, que nomás sé que es buena, pues bueno, ya está, la tiro y se acabó. Pero también eso creo que te ayuda a que ellas vean que no soy un capataz, no soy un dictador, no lo soy. Soy un ser humano como ellas, soy una persona, claro, firme en mis decisiones, sí, exigente como soy, sí, pero que sepan que podemos dialogar, que podemos conllevar, que podemos tomar una decisión. O sea, sí, yo así vivo, es mi manera de vivir. Es como usted lo dijo, no quiere decir que sea la manera correcta o la equivocada, pero son estilos, ¿no? Y creo que en el tema de los estilos es válido mucho, ¿no? Jugar con ese tipo de cosas. E incluso yo, cuando llego al femenil, digo, híjole, pues qué palabra puedo utilizar aquí con femenil. Allá en el varonil, este y tal por cual. Me explico. Y tú, caramba, y bueno. ¿Y acá cómo? Con mujer imposible, con mujer. Bueno, para yo darme a respetar y respetarlas a ellas, porque es con la manera que navego yo, mi respeto siempre para la mujer. La que me dio la vida es mujer, la que me dio hijos es mujer. Y tengo una mujer, dije, pues es una maravilla la mujer. Entonces yo tendré que saber elegir qué palabra utilizar para poderme comunicar. Porque no voy a ser como el varonil. En el argot del fútbol, que es muy, que las groserías no significan propiamente groserías, ¿no? Yo, ¿cómo les digo? Y en un momento dije, pues nena. ¡Hey, nena! Así. ¡Hey, nena! Así. Y lógico, pues yo no estaba tan empapado del fútbol femenil hasta dónde podía llegar esto. Entonces, cuando pasa el primer torneo, en el siguiente torneo, yo me empiezo a enterar que ya no les gustaba que les dijera nenas. Y yo dije, híjole, pues algo hice mal. Le dije, ahora, ¿por qué nenas? No, pues no estoy faltando el respeto a ninguna. Pero ¿qué empezó a suceder? Que en el mundo del fútbol femenino, pues lógico, como en el varonil, pero yo no lo tenía tan tomado en cuenta, que pues compañeras de ellas o amigas de ellas, de Tigres, de Rayadas, de América, de Atlas, de Chivas, de Pumas, de Cruz Azul, de quien sea, se conocen todas. ¿Qué empezaron a hacer entre sus amigas? Hola, nena. Entonces, pues, o sea, si me preguntas, pues a estas no, porque, pues sí, hola, nena. Pues, yo, entonces, hasta que me entero que surge esto, pues se acabó, nena. Ya no se puede decir porque a ellas son las que las agarraban de bullying, por decirlo, de bajada. Hola, nena, y pues no, ya no, ¿eh? Entonces, pues a cambiar, ahora que pues señorita, pues no hay otra. Y sí, cambiar, pero sí, te digo, sí es muy diferente, la verdad, es muy distinto. Entonces, pero bueno, te empiezas a aprender qué es bueno, qué les gusta, qué no les gusta. Ellas te exigen, ellas te dicen, no, a nosotros exigimos como si fuéramos hombres. Y claro, no con majaderías, pero sí, o puntualiza, tú, María, tú hiciste el error. No soy así, sinceramente no soy así. Digo, ¿dónde hay que mejorar? ¿Qué participación podemos tener para mejorar y cómo te puedo ayudar? Pero sí te pide exigencia en la mujer. Eso indudable te lo pide, sí te lo pide. Profe, pues ya hablando un poquito de eso que nos estaba comentando, de las tuzas, platíquenos un poquito toda esa trayectoria que ha pasado con ellas, cómo han sido los partidos, cómo fue ese torneo donde se logró el campeonato. Platíquenos un poco sobre esto. Dentro de ese torneo donde nos trabajamos bastante fuerte, donde nos pusimos el objetivo de ser campeonas, surgieron muchas cosas, surgieron detalles dentro de nosotras, exigencias, tal vez irritación, tal vez enojos, tal vez alegrías y un aprendizaje muy grande tanto de ellas para mí que yo para ellas, yo creo. Entonces empezamos a entendernos y a conocernos más y empezamos a entender que aunque seas mi amiga o no seas ni tan mi amiga, te tendré que exigir para que tú me exijas a mí poder llevar a ese objetivo final que era el ser campeonas. Hubo un entendimiento tan grande pensando cosas distintas, porque vuelvo a repetir, cada cabeza es un mundo, pero sabíamos a dónde íbamos, sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos
que el objetivo final no se lograba con medios entrenamientos y con medias decisiones. O era o no era. Nos empezamos a hacer fuertes entre nosotras, empezamos a hacernos competitivas porque no éramos el 100% competitivas. Había todavía jugadoras muy jovencitas, la verdad, que les faltaba todavía jugar, les faltaba tener más partidos para poder ser más intensas tal vez, más agresivas. Agresividad hablo deportivamente, no lo hablo personalmente. El tener que ser fuertes emocionalmente, porque si al inicio de un partido o medio de un partido vamos perdiendo, tenemos que resurgir, tenemos que seguir para sacar el resultado. Entonces, fue un trabajo de todas, la verdad, de todas, que te lo puedo decir, que fisio, nutrición, doctora, utileros, masajistas, directiva, te empiezas a meter y empiezas a crecer. Lo que dices, ¿cómo fue eso de empiezas a crecer? Empiezas a entender que sí tienes la suficiente capacidad para poder ir al objetivo final, que es ser campeones, que todo el mundo quiere ser campeón en esta vida. Perdón que lo interrumpa, profe, pero creo que usted lo debe saber mejor que yo. Creo que se sentía en ese ambiente, lo digo como prensa, lo digo como aficionado, a diferencia de otros torneos, como le pasa muchas veces a la selección, creo que no fue futbolístico el cambio, creo que fue más un tema mental, porque la gente misma lo decía, ahora sí les creo, ahora sí confío, ahora sí se lo van a llevar. No sé, digo, usted lo debe saber mejor, qué haya cambiado en ese sentido. Ahora, por lo que nos explica, bueno, son varias cosas, pero más que futbolístico, porque creo que ahí estaba el fútbol, porque llegaron a varias finales antes. Creo que el tema fue mental, el decir, sí podemos ser campeonas, porque la gente se percibía, en los medios se percibía, con los compañeros lo platicábamos, había una sensación en el aire de, ahora sí les creo, ahora sí vamos a ir al estadio, ahora sí vamos a ilusionarnos, ahora sí llevamos la playera. La gente lo decía, son comentarios que en reportajes nos llamaban mucho la atención. Algo cambió en ese momento porque la gente eligió creo que dar ese voto de confianza. Sí, yo creo que lo que cambió fue exactamente eso, que llegamos a entender que nosotras somos competitivas. Ese fue el punto clave para poder ser campeonas, porque incluso en el torneo regular nos enfrentamos a las que siempre son finalistas, que sabemos que es Tigres, que es Rayadas, que es América, que es Chivas. Sabíamos que si nosotros nos convencíamos de ser competitivas, era más cercano a ser campeonas, por la competencia, por la competencia. Lo que dices tú es cierto. Y sí, empezó a haber un reto tan grande también, que en lugar de que fuéramos hacia abajo, porque nos escuchábamos, es que siempre les va a pasar lo mismo, es que siempre llegan a finales y otro lado, ahora sí es. Y esa credibilidad entre nosotras fue tan fuerte que yo creo que fue el punto mediático para ser campeonas. Ese fue el punto, porque sí, había calidad, había fútbol, pero nuestro estado emocional de ser fuertes para competir, yo creo que nos faltaba hacerlo más fuerte. Nos faltaba saber que éramos capaces de ser campeonas. Y siempre, todos los entrenamientos, vamos a ser campeonas. Pero no era la palabra, era el hecho, era el trabajo, era lo que hacían, era lo que pretendíamos. Hoy, es un ejemplo, hoy tenemos que viajar a tal, viajamos. Hoy tenemos que entrenar doble sesión, entrenamos. Hoy tenemos que descansar. Y eso te va dando una pauta completamente diferente a la que estás acostumbrado a hacer. Y lo que más te digo, puntualizo, era eso. Hoy ganamos, y hoy hay que trabajar, y hoy hay que esforzarnos, y hoy hay que exigirnos. Esas eran las palabras de ellas previos a los partidos. Entonces, empieza a haber una credibilidad en ellas que la verdad cambió la historia. El torneo pasado hicimos algo que nunca había pasado tampoco, que en el torneo anterior se le gana a todas las de arriba. Nunca había sucedido eso. ¿Y dónde crees eso? Emocionalmente. Sí, el sacar resultados importantes en Monterrey, en cancha de Tigres. Que son resultados que, como dicen, no se habían dado, o sea, estadísticamente, ¿no? Entonces, esa parte de convencerse, a mí la verdad es que me dio mucho gusto el día del desfile, ver a muchas niñas, 6, 7, 8 años, con sus playeras, festejando, pero ya con su playera de la femenil, de su jugadora favorita. Es decir,
sí se generó un sentido de pertenencia, identidad que lógicamente te dan los títulos, te dan los éxitos y que al final pues son pues hitos, ¿no? Son hechos históricos que pues ahí estará, ¿no? Ese trofeo por los siglos y los siglos en la Universidad del Fútbol y que les tocó a ustedes escribir, ¿no? Y tanto anhelado eso, ¿no? Anhelado el de siempre, el de, híjole, ya medito y no. La medalla, mira. Ya la Dices, mostró. no venía preparado. No venía preparado, pero... Esto es, independientemente de todo, yo creo que te das cuenta que el trabajo, el convencimiento, y cuando en realidad tienes ese objetivo en tu cabeza, y lo vuelvo a repetir, que ese objetivo, aunque haya ruidos en el camino, tú no te desvíes, llegas al objetivo final. Qué padre, la verdad es que creo que es un récord, más allá de la estética, que por supuesto es bonita, creo que es un recordatorio a ese sacrificio, ese esfuerzo, a los malos tiempos, a los malos comentarios, a las críticas y también a las veces que se quedaron tan cerca, ¿no? Que muchas veces duele mucho estar tan cerca y tan lejos, como dicen, pero creo que el finalmente ver las cosas tangibles que vale la pena, creo que eso es lo que merece ser llenado de gloria, ¿no? Sí, la verdad sí, y lo merecen ellas, te soy sincero. Y sí, creo que como lo menciona Daca y como lo menciona usted, profe, creo que se le metió en la cabeza a todos y lo vamos a hacer, y así como a ustedes como equipo, creo que como afición completamente también creo que completamente estaban unidos, estaban conectados. Claro, y créeme lo que lo sentíamos porque íbamos a Monterrey y había gente de Pachuca. Sí. Íbamos a Puebla, había gente de Pachuca. Vamos a Guadalajara, había gente de Pachuca. A donde fue. Hay un grupo de chicas que la verdad es que empezamos a conocer por Twitter porque iban a los partidos, son las primeras que comentan en cuanto publica uno algo, sacando banderas con las caras de las jugadoras. Es decir, empezaron a generar esta propia identidad también en el tema de la animación, que fue algo que les nació, ¿no? Y gente de otros lados que volteó a ver a Pachuca porque les gustaba el fútbol femenil de Pachuca, porque les gustaba cómo jugaban, porque les gustaba el estilo, no propiamente porque fueran de la ciudad. Hay gente, por ahí un par de personas que tengo en el radar de redes, que vienen todos los días, o bueno, cada día que hay partido, no importa que es lunes, no importa que sea domingo, dejan su trabajo, vienen a ver el partido y se regresan a sus actividades porque les enamoró todo este ambiente, ¿no? Y creo que eso es mérito de todas ustedes y qué padre, muchas felicidades, Steffi. Antes de cerrar, creo que también es algo muy importante, ¿no? De mencionar, porque hacerse de una afición en un equipo, en una institución que lastimosamente pues no somos la afición más numerosa del país, pues no es cosa fácil, ¿no? Y solo creo que el buen fútbol te acerca, ¿no? a ese tipo de cosas. Sí, y también créeme que con todo lo que veíamos con la gente nos crecía el compromiso, porque nosotras sabíamos que le faltaba a toda esa gente lo que más deseaba, que ser campeonas, de ver a su equipo campeón. Y la verdad que era un compromiso, créemelo, un compromiso porque también se escuchaba en los entrenos, se escuchaba en los viajes, se escuchaba en las concentraciones. Tenemos que darle a la gente esto y la gente se merece porque siempre nos apoya. Y era algo como esto, lo sientes. Y en realidad, tío, cuando lo sientes es porque algo va a pasar. Algo importante va a pasar. Y la verdad que una admiración bien grande al plantel de las Tuzas, que hizo algo histórico, va a la historia, la verdad, y esperemos que esa historia se vuelva a repetir y se vuelva a repetir la mayor cantidad de veces que sea posible porque lo merecen, porque trabajan, porque son comprometidas, son profesionales, son responsables, son apasionadas de su carrera y de verdad yo las veo cuando nos toca viajar, cuando llegamos a veces de madrugada, llegamos o nos tenemos que quedar para viajar al día siguiente, cosas así. Híjole, es un esfuerzo, porque no es sacrificio, no es es que nos sacrificamos, no. Sacrificarse es hacer algo que no te gusta, que lo tienes que hacer. Eso es un sacrificio. A nosotros nos encanta esto. Y sacrificio no, es un esfuerzo, sí, me esfuerzo a hacer, pero es algo que me gusta. Entonces el esfuerzo que tienen ellas por ser mejores, por darle a la gente lo que merece, por darse a ellas mismas lo que tanto buscan, la verdad que es una cuestión de admirar, es algo que hay que admirar, la verdad. Sí, completamente. Profe, hablando un poquito de la afición, ¿usted cómo describiría la afición Tuza en una sola frase? Una afición apasionada. Totalmente. Porque lo sentimos, nos gritan. Si te acompañan es porque sienten pasión. Si van a un lugar es porque sienten pasión. Cuando estamos de aquí en Pachuca nos gritan y yo escucho gritar y es pasión. Es una gente apasionada. Y eso, híjole, se siente
divino que sea alguien apasionado como somos nosotras y que lo tengamos de apoyo en la tribuna y que lo tengamos de apoyo en los viajes y de apoyo a donde vamos. Somos apasionados todos y es una gente apasionada. Y creo que cada vez ese estadio en los partidos de las dos está cada vez más lleno, cada vez hay más, desde lo más chiquita hasta la más grande está la tribuna. Sí, hay gente que nos damos cuenta que va creciendo la afición. La verdad va creciendo bastante y la verdad que de mi parte y de todo nuestro plantel, agradecerle a esta gran afición, a esta gran gente que siempre nos apoya. Llueve y hace frío y hace calor y está. Que se ha vuelto exigente y qué bueno, nos exigen porque saben que podemos. Yo no le voy a exigir a alguien algo que no puede. Que nos exija, porque nos hace crecer, nos hace ser mejores. Entonces, eso es muy bueno que nos exija y que sepan que siempre van a recibir el mejor del trabajo y el mejor de los esfuerzos de parte de las Tuzas. Qué importante es eso, porque sí, cuando están conectadas la gente y el equipo es cuando creo que los mejores resultados se han dado, ¿no? Se habla mucho de la suerte del campeón, es un término que se usa mucho, pero yo creo que va más bien por esa mentalidad del campeón y creo que pasa mucho en los partidos, ¿no? Que esa mentalidad es la que ayuda de repente a que el balón pegue en el poste, a que alguien haga mal una recepción, es decir, esas jugadas que cuando tú estás viendo una final sabes qué es lo que va a pasar sin que lo sepas, ¿me explico? Hay algo en la vida que yo sí lo creo en eso, sí lo creo. No creo en la suerte. Yo nunca he sido creyente de la suerte. Yo respeto, mucha gente dice que sí, que bueno, está bien. Pero hay algo que sucede en la vida, no nomás del futbolista o la futbolista, o del deporte, en la vida cotidiana, que dicen por ahí que buen humor, buen sudor. Cuando yo estoy alegre, pasa lo que sea y te pasa algo agradable. Te pasa algo agradable. Así a mí me ha pasado, nos ha pasado. Cuando yo estoy mal y estoy de genio, hasta una hormiga te pique, te muerde y ya vas enojado. Y vas y ya te pasó algo. Y vas y te tropiezas solo. Y yo creo que eso sucede en el fútbol. Y eso lo aprendí también de don Roberto Matosas. El día que tú te escondas para que no te den el balón y no lo quieras, te va a caer el balón. ¿Me entiendes? Y eso es cierto. Es cierto. Y que pegó en el poste, sí. Suerte, yo no lo sé. Pero cuando tú estás conectada y estás disfrutando de lo que más te gusta hacer, 99.9% te va a ir bien. Te va a ir bien. Va a haber cosas bien positivas. Y yo lo aprendí. Eso es cierto. Buen humor, buen sudado. Cuando estoy enojado, aunque me haya bañado, huelo feo. Es una verdad, huelo feo. Pero cuando estoy alegre y estoy contento y estoy disfrutando de lo que más me gusta, todo sale positivo. La verdad, todo sale positivo. Qué buen mensaje para cerrar, me parece, esta parte como más allá del fútbol como estilo de vida, ¿no? Profe, antes de despedirnos, Steph tiene por ahí preparadas unas preguntas entre la gente que tiene de allá también para Es cerrar una esta dinámica parte rápida que hemos estado haciendo con nuestros invitados. Yo le doy 2 opciones, usted me dice cuál es su preferida, ¿vale? Sí, claro. Vamos a empezar. ¿Gol o asistencia? Asistencia. ¿Cantera o fichaje extranjero? Cantera. ¿Estadio lleno o partido histórico? Partido histórico. ¿Director técnico estricto o vestidor libre? Director técnico estricto. Claro, lo que hemos platicado en todo el episodio. ¿Pachuca campeón de liga o título internacional? Ojo, este te lo truco porque oye, este semestre hay 2. Ajá. Este semestre Ahí están las 2. ahí están en puerta. 2. Las 2. O ambas. Tengo que ir por todo. Claro. Mi mente es ir por todo. Por ahí sí Lo soy, qué bueno. No lo soy, mi mente es ir por todo. Por ahí sí siente la plantilla corta, vamos a entrenar a Steph de aquí a mayo para que No, yo no. Para que llegue yo de bien. afuera, yo aficionada, me siento bien. Nada, profe, pues creo que con eso nos queda más que claro cuál es la dinámica. Le agradecemos mucho el tiempo de haber estado por aquí. La verdad es que nos gustó mucho esta parte, conocer historias que pues, a lo mejor uno no tenía ni por aquí, ¿no? De una persona que le ha dedicado su vida entera al fútbol y creo que eso es muy intuitivo y que la gente pues se vaya, ¿no? También con esta idea de conocer quién es un poco más, ¿no? El entrenador y la persona que está detrás pues del equipo al que alientan cada 8 días. No nos queda más que ser muy agradecidos con la vida, ser agradecidos con ustedes, con la afición, con Dios
de habernos puesto donde más nos gusta estar, lo que más nos apasiona hacer y seguir trabajando, seguirle dando a esta gran gente, a esta maravillosa gente de Pachuca, a nuestra gran institución, logros y logros y logros, y simple y sencillamente muy agradecido y gracias a ustedes por la invitación. No, muchas gracias, profe. Pues ya estuvimos en un episodio más, ya conocimos un poquito más del profesor, del DT de nuestras Tuzas. Un placer, profe, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.